Hola gente, ¿cómo les va? Vamos a seguir hoy viendo temas que hacen al proyecto. Como siempre comienzo con un repaso para que se ubiquen un poquito qué estamos haciendo. Nosotros estuvimos viendo todos estos temas, hasta ahora menos este inclusive, el número 7, el número 6, perdón. Es decir, que comenzamos con un programa de necesidades, lo organizamos en un organigrama funcional, lo zonificamos, distribuimos circulaciones, armamos un partido, tomamos las decisiones en el espacio, lo más importante, y después vamos a realizar el croquis preliminar, posteriormente el anteproyecto y el proyecto final. También vimos análisis de los espacios según la función, analizamos una cocina específicamente y les dije que midieran los muebles de su casa, hicieran como una tabla en 2 escalas para ir visualizando la forma de los muebles y más o menos qué espacio ocupan, ¿sí? Y la clase anterior terminamos con tema orientación y clima, tema también fundamental porque cuando organicemos el proyecto también lo vamos a tener en cuenta. Esto lo estamos llamando condicionantes del proyecto, o sea, elementos que yo voy a tener que tener en cuenta para desarrollar mi proyecto. Ahora sí vamos a seguir con el punto 7. El punto 7 que en la clase de hoy, que es reglamentaciones. Reglamentos. O sea, esto también llamamos condicionantes del proyecto. Es decir, que el propietario o comitente, mejor dicho, nos va a dar un lote, va a tener un lote comprado y nosotros ahí vamos a tener que desarrollar el proyecto. En ese lote nosotros tenemos una serie de condiciones que están basadas en los reglamentos municipales. Es decir, que no podemos hacer lo que nosotros queremos definitivamente, no podemos ocupar, por ejemplo, el 100% del lote, sino que de acuerdo a dónde está ubicado ese lote, vamos a tener una serie de reglamentos que vamos a tener que respetar. ¿Por qué? Porque si no, no nos van a aprobar el plano municipal. Y al no aprobar el plano municipal, yo no puedo construir, por lo menos legalmente, ¿no? Hablando de una obra legal. Después las cosas que aparezcan en la realidad, siempre le digo a los alumnos que no todo lo que vemos en la realidad está permitido, ¿no? Pero bueno, ya es un tema ético que cada uno tendrá que resolver. Entonces, hoy vamos a ver 3 de estos elementos del código de planeamiento. La idea es que no memoricen, pero sí sepan qué es cada cosa, porque es un elemento que ustedes van a tener que resolver como profesionales. Van a tener que ir a la municipalidad, ver la zona, ver la ubicación donde está el lote, ¿sí? Cada parcela tiene un DNI, digamos, un DNI que está establecido en una zona, en una circunscripción muy específica, que hay un solo lote en el partido de Lomas que va a tener esa especificación, y que ese lote lo vamos a poder ubicar en una zona de la municipalidad que se llama catastro. En esa zona nosotros vamos a poder ubicar una plancheta y ahí va a estar ubicado el lote con las distancias a esquina, con sus dimensiones. También vamos a poder sacar la orientación y de acuerdo a eso vamos a ubicar
qué reglamentaciones tiene establecidas para esa parcela y para esa manzana. Entonces, la primera parte, zonificación. Nosotros, repito, todo esto lo tenemos que hacer para tramitar lo que se llama permiso de obra. Y ahí entonces vamos a poder hacer el plano municipal, lo vamos a aprobar, vamos a pagar los derechos de construcción, que es una tasa que fija la municipalidad para permitirnos construir. Lo va a pagar el propietario, no nosotros. Y entonces vamos a poder realizar esa construcción que proyectamos. El tema, repito, esto yo lo estoy haciendo para la municipalidad de Loma de Zamora porque cada municipio tiene su propia reglamentación, que es parecida pero no es exactamente igual. O sea, ustedes tienen que ubicarse en qué municipio están trabajando. Siempre tomé Loma de Zamora porque es el correspondiente al colegio, nuestro colegio, que está ubicado en Lavallol y pertenece al partido de Loma de Zamora. Cruzamos Camino de Cintura y ya pasamos a la municipalidad de Esteban Echevarría. Así que estas cosas las van a tener que averiguar en Esteban Echevarría en caso de que el lote esté en esa ubicación. Si está en una zona de Canin, en Canin, y si está en Vicente López tendrán que buscar la zonificación de la correspondiente municipalidad. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de zonificación. ¿Qué es la zonificación? Bueno, este es un mapa de Loma de Zamora. Este es un mapa que ustedes pueden ir a la municipalidad, ubicarlo, y esto está un poco chico acá porque no tengo forma de agrandarlo, pero fíjense que todos estos numeritos vamos a ver que es cómo están divididas las zonas. Nosotros, para que se ubiquen, van a ver que el colegio está por acá, pasando, este es Camino de Cintura, de acá para allá es otro partido, ¿sí? Pertenece a Esteban Echevarría. De acá para acá es otro partido, de acá para acá es otra zona. Por acá debe estar Lanús, para que se ubique. Entonces, con este mapa yo tengo la parcela acá. Bueno, tendré que ubicar que esta es la zona de esa parcela. ¿Qué es la zonificación? Entonces, consiste en delimitar zonas que tienen características particulares. Esto lo establece los reglamentos municipales. Y esos se caracterizan por qué uso va a tener en ese lugar, qué grado de ocupación y cómo se va a poder subdividir la parcela, ¿sí? Esto, para una breve síntesis, los lotes alguna vez fueron un gran terreno baldío donde alguien vino y empezó a colocar estacas y los subdividió en parcelas, ¿sí? Antiguamente, la parcela más antigua que tenemos en nuestro municipio y en la Argentina es la de un ancho de 8,66. ¿Por qué 8,66? Bueno, haciendo un poco de historia, eso representa las 10 varas con que se medían. Era una varilla que tenía una determinada dimensión y entonces medían 10 varas, o sea, las 10 varas era una dimensión completa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La vara tenía 0,866 de metro, o sea, 86 centímetros con 6. Cuando se midió en las viejas urbanizaciones 10 varas, terminaron apareciendo los terrenos 8,66. Imagínense que en las épocas antiguas nadie tenía precisión para medir un metro de 8,66. Por eso de ahí quedó la famosa 10 varas. Cuando se hicieron subdivisiones nuevas, ya se optó por una medida mínima de subdivisión de 10 metros. Más tarde hay zonas que tienen 12 metros. Más tarde pasaron a 15 metros. Y hasta ahora llegamos a las subdivisiones de 20 metros, que es la famosa parcela que están divididos los country o los clubes de campo, ¿no? 20 metros de ancho. Es decir que la persona que quiera en ese terreno dividirlo no puede subdividirlo a menos de 20 metros con la nueva ubicación, y si es la zona que yo digo de country. O sea, uno no puede dividir el terreno en la dimensión
cada zona ya está dividido el terreno y tiene un ancho. Lo que puedo hacer es unificarlo. Si yo tengo un lote de 8,66, le agrego otro, tendré 17,32, el doble. Eso se puede unificar. Lo que yo no puedo dividir un lote de 8,66 y dividirlo a la mitad. No. Lo que puedo hacer es construir dos casas apareadas, si me lo permite la reglamentación, y ahí tendría no dividido el lote. Es un solo lote dividido con dos propiedades. ¿Sí? Después otra parte se refiere a la dotación de servicios. Los servicios municipales son el agua, la luz, el gas, toda esta infraestructura que por lo menos administra la municipalidad, no la provee la municipalidad, pero la administra. El agua potable, la luz, todo eso forman los servicios que tiene cada municipio. Y en las zonas va a haber una zona con todos los servicios, otras zonas que tengan algunos servicios y otras zonas que no tengan casi nada. Prácticamente la luz es lo que llegó a todas partes, lamentablemente el agua no llegó a todas partes y el gas tampoco. Y estos servicios son fundamentales para que el planificador, porque esto está basado en una planificación que hace la municipalidad, vaya distribuyendo que la población crezca más o menos de acuerdo a los servicios. Eso sería lo lógico. Eso sería lo lógico, que a mayor servicios, mayor densidad de población, que es el tema que sigue, densidad de población. O sea, más servicios, más población. Desde ya acá no están teniendo en cuenta las villas son lamentablemente asentamientos que se realizan y bueno, la gente sin servicios está sin nada. Y que es el gran problema que tenemos ahora por la gente se ha agrupado como podía en esos lugares y generalmente no tiene ningún tipo de servicio. Si vemos, acá le agrandé un poquito ese plano gigante para que vean dónde estamos ubicados acá con respecto al colegio, que ustedes lo ubican. Acá está Firestone. Es decir que, fíjense que esta zona que corresponde al colegio está designada como zona 3.2. Fíjense que hay una zona chiquitita que tiene otra definición. Y la fábrica en sí está ubicada en una zona IA. Después vamos a ver que la I, la primera letra identifica el tipo de zona, o sea, la I es de industrial, la R es de residencial, y acá tenemos un ejemplo de C, que es el centro de Lavallol. C es comercial. Después vamos a ver, de acuerdo a esta zona, qué se va a poder construir. Por ejemplo, les adelanto, si es una zona residencial, lo principal que se puede construir es viviendas. Pero lógicamente, si uno quiere hacer un local, lo mejor sería ir a una C2, que es la zona donde se va a hacer el local más grande, se va a permitir el local más grande. Pero no quiere decir que por acá se pueda hacer algún local, pero siempre va a ser mucho menor la superficie, porque se quiere preservar esta zona como residencial. ¿Sí? Acá estaba viendo que acá hay una zona también, fíjese, Lavallol acá en unas cuadras adentro de Antártida Argentina, también hay una zona comercial que ustedes pueden verificar que está establecida como el uso predominante es comercio. Esta zona antiguamente de Lavallol fue de fábricas. ¿Qué pasa? Siempre en las urbanizaciones la gente se fue agrupando alrededor de la fábrica históricamente y así fueron generando barrios, ¿sí? No era lo ideal porque la fábrica contamina, pero no es que primero estaban las casas y después se puso la fábrica. No, acá el uso fue industrial del Lavallol. Después se agregaron más casas y entonces se fueron cambiando las normativas a residenciales, ¿eh? Y las residencias tienen distintos códigos. Fíjense, en esta parte es R31 y esta es R32. Les adelanto que la R, donde se puede construir más casas, residencias, es la zona R1. Después veremos la zona R2 se puede construir menos, la zona R3 se puede construir menos, y la de más baja densidad de población es la zona R4.
en el partido de Loma de Zamora. En general en muchos partidos, pero vamos a hablar de Loma de Zamora. Así que con este mapa ustedes ubican, si el lote estaba acá, sabemos que está en una zona residencial. El caso particular nuestro es un colegio, pero si yo tuviera que construir una vivienda en esta manzana, sé que es una zona R32, entonces tengo que ir a ver qué dice el reglamento sobre factores de ocupación, cantidad de gente que puede ocupar en esa manzana, y bueno, son las cosas que nosotros tenemos que saber. Quizás se las dio ya otro profesor, no sé, yo se los tengo que dar porque es ilógico empezar a construir sin saber estos datos, porque en realidad cuando se da un proyecto uno le tiene que dar al alumno qué zona es, o sea, establecer teóricamente, no en el medio del campo que podemos hacer cualquier cosa, sino qué zona me toca, porque voy a tener restricciones. Repito, en cada lote yo no voy a poder hacer la cantidad de dormitorios ni la superficie que yo pretenda, sino la que me permita la reglamentación, porque repito, yo voy a tener que aprobar ese plano. Primero el comitente yo le hago un anteproyecto, pero flor de problema legal tendría de hacerle un proyecto y resulta que hago el proyecto y después cuando lo quiere ir a construir, o sea, tengo que aprobar el plano, resulta que no da. Me excedí en los factores de ocupación o le puse más dormitorios. Eso por lo menos lo tienen que saber que es así. Vamos a hablar un poquito de densidad de población. Densidad de población quiere decir, con esto el municipio regula qué cantidad de gente hay en una manzana, ¿sí? Es como una cuenta matemática que hacen, ¿sí? Entonces, antes de hablar de densidades, voy a hablar de otra cosa. Voy a, por lo menos, darle un pantallazo de cómo se llaman las distintas zonas en ese mapa gigante, ¿no? Tenemos las zonas comerciales, entonces dentro del mapa vamos a tener zona 1, 2, 1, 2, 2 y 2, 3, ¿sí? Eso predominante se va a poder construir comercios. No quiere decir que se pueda hacer una vivienda, también una zona comercial puede hacer una vivienda, pero va a ser un uso secundario. El principal, donde le van a poner todos los metros y la máxima cantidad de factores, es, si es zona comercial, en un comercio. Después tenemos las zonas residenciales, fíjense, la más, donde se puede construir más, o sea, va a haber más densidad de población en la zona R1. En este momento en Loma de Zamora hay dos zonas R1, que es el centro de Lomas de Zamora y el centro de Banfield. Por lo tanto, ahí van a ver que se están haciendo desproporcionadamente cantidad de edificios que están teniendo grandes problemas con los servicios, sobre todo cloacales, porque lógicamente la cantidad de gente por manzana va aumentando y los servicios se han quedado con secciones de calle un poco chicas, ¿eh? Estas serían las clasificaciones de zona que tiene el mapa. Entonces, mayor densidad, R1. Menor densidad, R42. Esta es una zona donde se van a hacer viviendas, más bien van a ver que está todo relacionado. Acá no se va a poder hacer edificio en una zona R2, quiere decir que la gente que quiera tener una casa que no lo tape un edificio, tendría que ir a construir a una zona R2. Zonas industriales, industrial A, industrial B, industrial existente, ¿sí? O sea, hay zonas que ya está la industria y bueno, quedó ahí y después se fueron haciendo viviendas. O generalmente los municipios hoy organizan parques industriales donde si usted quiere ubicar una industria, va a tener que ir a parar a ese parque industrial y va a tener que comprar una parcela en ese lugar, ¿eh? Generalmente la industria contamina, por lo tanto se trata de separar de la zona residencial. Y después tenemos tres zonas particulares como zonas de reserva, áreas que están reservadas, no se puede hacer nada y ojalá que no se haga nada. Por ejemplo, en nuestra zona Santa Catalina, no sé si la conocen, entonces es una reserva muy grande que se quiere preservar como pulmón del espacio de Loma de Zamora. Ahí no se puede construir, no se puede hacer nada, es zona de reserva. Zonas de recreación, zonas específicas que
que solamente van a servir para servir a la comunidad con zonas de recreación. Una de las últimas que se hizo acá en el partido de Loma de Zamora fue Finqui, que era un terreno muy grande baldío que antiguamente era el ferrocarril y se estableció como una zona de recreación y es un parque donde la gente puede ir y pasar el día. Tenemos muy pocas zonas de recreación en el partido de Loma de Zamora. En las grandes ciudades importantes, cada 6 cuadras tendría que haber una plaza. Eso sería el urbanismo ideal, ¿sí? Que la gente pudiera hacer 2, 3, 4, 5 cuadras y encontrarte con una plaza. Estamos muy lejos de eso, pero bueno, es lo que tenemos en Loma de Zamora. Y zonas de usos específicos, bueno, estas zonas específicas, bueno, hay en determinados lugares del municipio zonas que se va a establecer algo en particular. No voy a dar el ejemplo de Lomas, pero por ejemplo las zonas en Almirante Brown, zonas específicas que se hicieron para country, y ahí se habilitó esa zona para que pudieran desarrollarse barrios privados o countries o clubes de campo, cosas que después, bueno, lo podríamos hablar personalmente, son zonas específicas. Y ahora vamos al uso del suelo. Es la ocupación, el uso que le vamos a dar al suelo. Fíjense en una cosa. Va a estar clasificado en 3 tipos de uso. Uso predominante. Dice, corresponde a la actividad a desarrollar con la máxima posibilidad de superficie cubierta y número de unidades. Por ejemplo, si la zona es residencial, lo principal que se puede hacer es viviendas. Si la zona es industrial, lo principal que se puede desarrollar es fábricas. Uso complementario. Comprende actividades destinadas a satisfacer dentro de la misma parcela o de la misma zona funciones necesarias para el uso principal. O sea, imagínense que si tuviéramos solo viviendas, no podríamos tener un kiosco o ningún almacén o algo chiquito dentro del barrio. Nos tendríamos que mover de un lado para el otro. Hay ciudades donde realmente el uso residencial no se puede poner ni un solo comercio, ¿no? Pero en nuestro caso, al uso principal, por ejemplo residencial, uno puede hacer comercios como un uso complementario a esa zona, ¿sí? Lógicamente no podría poner un gran supermercado en un barrio residencial, no convendría, no sería bueno porque eso genera impactos ambientales tremendos en un barrio. Pero bueno, lamentablemente se ha hecho o ya estaban, pero impacto ambiental es una palabra que todo el mundo usa y realmente piensa que no es importante, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo una zona residencial, pongo un local de gran densidad y esa zona se va a empezar a reunir un montón de gente que no es del barrio y que lo va a invadir de alguna forma, y bueno, ya hay problemas de seguridad, problemas de limpieza. Entonces la gente que estaba bastante tranquila en ese barrio empieza a modificar totalmente su uso, su forma de vivir. ¿Por qué? Porque fue impactado. Esa es la realidad de lo que llaman impacto ambiental, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es fundamental. No genera impacto ambiental en zonas que están predeterminadas para otro uso. Y después tenemos uso condicional. Actividad inconveniente, pero que constituye un uso existente. O sea, el ejemplo, zonas donde hay un determinado tipo de construcción, actividad existente. Yo ya lo di el ejemplo, lo tenemos acá en Lavallol. Zona de fábricas, alrededor de las fábricas había terrenos baldíos y se fueron ocupando con viviendas, y por lo tanto son hechos existentes, pero el uso principal predominante para la zona de Lavallol hace 60, 70, 100 años atrás era la fábrica, la industria. Después fue la actividad secundaria, que fue la vivienda. Por lo tanto, alrededor de la fábrica ya se establecieron zonas residenciales.
Y ahora vamos a volver a densidad de población. Densidad de población, entonces quedamos que era la municipalidad, a través de una especie de fórmula matemática, va a ver cómo regula la cantidad de gente que hay por manzana. ¿Sí? Y nosotros vamos a tratar de dar un ejemplo. En el apunte van a tener tres ejemplos extremos, yo lo aclaré, para que vean cómo se maneja esto. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen que construir en un lote, le dan un lote para construir que está en la zona R41. Es una zona residencial de baja densidad. Si bien tiene agua corriente y cloacas, la estructura es de zona de baja densidad. La municipalidad pretende que esa zona no se pueble con gran cantidad de edificios o de edificios en altura, entonces limita una serie de condicionantes. Este es el primer tema, es la primera parte. Van a ver que hay una segunda, una tercera y no sé si una cuarta parte, donde vamos a ir explicando cómo se manejan después los factores de ocupación. En principio estamos hablando de la densidad de población, que es una de las variables. Entonces, en esta zona R4, nosotros vamos a ver que el reglamento dice uso predominante vivienda. Y uso complementario, bueno, escuelas, guarderías, bibliotecas, fíjese todo lo que dice, estudios profesionales, consultorios médicos, peluquerías, una serie de actividades que están complementando. En general, las escuelas ya estaban hechas, pero si hay una zona residencial y se dice, bueno, vamos a agregar un uso complementario de escuela, bueno, habría que ver si no modifica mucho esa zona de población, agregarle una escuela. Y por ejemplo, esta zona que estamos viendo, R41, tiene una densidad máxima y establecida por este reglamento de construcción de 400 habitantes por hectárea. O sea, la municipalidad no quiere en lo posible que supere los 400 habitantes por hectárea. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea del reglamento. Si es menos de 400, mejor, pero trata de limitar a 400 personas en una hectárea. Una hectárea, 100 por 100 metros. Una cuadra, si es normal, una cuadra de 100 metros por 100 metros. Vamos a ver un ejemplo cómo se maneja esto, porque van a ver que cómo regula matemáticamente la municipalidad. Vamos a tener que aplicar esta fórmula. ¿Sí? En el apunte hay varios ejemplos. Creo que está explicado, espero, de la forma más simple. Si nosotros tenemos un lote de 10 por 40, ¿sí? Nos toca construir en un lote de 10 por 40, vamos a multiplicar la superficie, 10 por 40 me da 400 metros cuadrados, y le vamos a aplicar el factor 400 habitantes por hectárea me da en la fórmula 0,04 habitantes por metro cuadrado. Es la misma fórmula, nada más que adaptada a lo que sería metro cuadrado. Cuando yo multiplico 400 por 0,04, me da una cantidad de personas de 16 personas. O sea, ¿qué busca la fórmula matemática? Que en esa parcela de 400 metros no haya más de 16 personas. ¿Sí? Si la parcela es más grande, me va a dar más cantidad de personas. ¿Se dan cuenta? Esa es la regulación. Cuando tengamos los 10.000 metros cuadrados, vamos a llegar a la cantidad de habitantes que quiere la municipalidad. ¿Sí? Espero que se entienda eso. Ahora fíjense, con este dato me aplica otra fórmula. Me dice que la máxima cantidad de dormitorios es utilizando la fórmula de la cantidad de personas que me dio primero y dividida un número 2, un coeficiente 2. Por lo tanto, me da como máximo 8 dormitorios. ¿Sí? 8 dormitorios. Entonces, yo no voy a poder construir más de 8 dormitorios. Igual es muchísimo para esta zona. Ustedes van a ver, pero yo voy a poder hacer 8 dormitorios, un 8 dormitorios, una casa muy grande. Van a ver que esta es una parte del reglamento que empezamos a estudiar. ¿Por qué me va a limitar la cantidad de dormitorios? Porque cuando veamos factores de ocupación del suelo, van a ver que la superficie se achica muchísimo.
y que un dormitorio tipo va a tener una dimensión mínima, que no voy a poder hacer un dormitorio de 1 metro por 1 metro. Entonces, nunca voy a poder ubicar, cuando aplique los otros elementos, 8 dormitorios en esta parcela. Casi seguro que no va a dar, ¿sí? Entonces, no se olviden que yo le estoy dando una partecita, vamos a ir viendo todas las reglamentaciones, pero después se usan todas juntas. Entonces, yo, si bien acá me da 8 dormitorios, van a ver que cuando aplique para una zona, que es el ejemplo este 4.2, van a ver que no voy a poder realizar por más que quiera 8 dormitorios, ¿sí? Y, por ejemplo, para que tengan idea, una zona 4.2, 4.1 se ubica en zonas residenciales de Temperley, Lomas, Lavallol, zona de muy baja densidad, se le asignó este coeficiente 4.1 con estos valores. Entonces, para conclusión del tema, nosotros vemos que la municipalidad regula con estos coeficientes de densidad que quiere que, de acuerdo a los servicios que haya en la zona, ¿sí?, fijar una, entre comillas, cantidad de población y por lo tanto establecer cuántos son la cantidad de dormitorios que se puede construir en esa parcela. Al limitar la cantidad de dormitorios yo voy a tener menos gente, ¿sí? Esa es la idea de esta primera parte del reglamento. Estos temas hay que saberlos porque desde ya lo saben las inmobiliarias. O sea, la inmobiliaria, cuando le viene un propietario que quiere vender su casa, lo primero que le pregunta es en qué ubicación está, porque ellos saben que si la zona es de mayor densidad de población y por lo tanto va a tener una R más alta, si es vivienda, por ejemplo una zona R1, en una misma parcela de 400 metros cuadrados, después vamos a ver qué cantidad de metros se puede construir y cómo al aumentar la densidad de población me va a dar cantidad de dormitorios. Entonces, no es un lote que yo tenga en Lavallol de 10 por 40, 400 metros cuadrados, que en el centro de Lomas, que son los mismos 400 metros cuadrados, pero me va a permitir construir mayor cantidad de metros cuadrados y por lo tanto mayor cantidad de dormitorios. Y va a permitir hacer un edificio, cosa que la zona de Lavallol no lo va a permitir. Esto lo sabe el inmobiliario y por lo tanto lo va a tener muy en cuenta para fijar la tasación. Entonces, con esa tasación el valor va a ser mayor de la propiedad, porque saben que lotes baldíos prácticamente ya no quedan en la ciudad. Entonces, la gente va a comprar casas que ya son casas antiguas, donde se va a demoler y a través de esa demolición va a permitir, si la zona lo permite, hacer muchos mayores metros de construcción y por lo tanto va a tener mayor rentabilidad el terreno. Bueno, con esto terminamos la primera parte, espero que haya sido claro. Insisto, no es el objetivo hacer una clase de reglamentaciones, pero es un lenguaje que ustedes como alumnos y futuros profesionales tienen que manejar para saber cómo dirigirse cuando tengan que hacer el proyecto de una vivienda o de una construcción.